Bien. Gustavo alias Claudio. Alias. Gustavo, lo que viene en la Argentina, la presidenta está en Honduras, el presidente viaja a ver a Vladimir Putin, hay quienes en el gobierno dicen vamos al default y el escenario ¿se complica o no? ¿Qué ves? A ver, partamos de lo poco que sabemos y especulemos juntos sobre las posibilidades de lo que puede suceder. El tema más importante, obviamente, es el tema Fondo Monetario en lo inmediato. Respecto de esto, el ministro dijo, tenemos diferencia en lo fiscal, que es lo más importante, dicho sea de paso, porque todo lo demás está vinculado con el tema fiscal. Y sabemos que en última instancia los pagos del próximo viernes y del lunes son los últimos que podría hacer la Argentina. Porque después ya no se debate si paga o no paga, no tiene para pagar. Ahora empecemos la especulación. El gobierno deja trascender por algunos voceros que lo del pago del viernes, y por consecuencia el del lunes también, están en dudas. Entonces uno ahí podría decir, bueno, es una estrategia de negociación para decir, miren muchachos, si ustedes no me dan la garantía de que acercamos un poco más las diferencias, yo no voy a gastarme los últimos 1.000 millones que tengo porque no tiene sentido. Y hay que ver si en todo caso, si eso se trata, vamos a dar un ejemplo coloquial del truco, de que yo te canto quiero retruco, quiero vale 4, habrá que ver la eficacia que eventualmente tenga. ¿Por qué? Porque de alguna manera todos saben que las cartas que tiene la República Argentina para negociar son muy escasas. Es decir, es como que yo cante o te eche la falta en vido y vos sabés, porque viste mis cartas, que tengo 20. Claro. Decir, bueno, un día dicen pagamos, al otro dice no pagamos. Esto que vos decís, algunos dicen, ojo que el default no estaría tan mal. Leopoldo Moró lo dijo. Leopoldo Moró. Sí. Y lo dicen otros, Sí. y en la oposición también creen que parte de esto puede pasar. Mira, yo creo que si es parte de... Por eso digo que es una especulación. Uno cuando observa muchas veces quiere pensar que detrás de determinadas cosas hay estrategia. Si es parte de una estrategia que salgan algunos y digan el default tiene su lado positivo y todo, y vos lo que buscás es una negociación. Yo no digo que sea la forma correcta, pero lo podría llegar forzando a comprender. Ahora, si realmente en algunos está la convicción de que el default puede ser virtuoso para la Argentina, bueno, entonces que expliquen, digamos, cómo va a ser de aquí en adelante, en el caso de estar en incumplimiento con el Fondo Monetario, para obtener los créditos que aún puede obtener la Argentina del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo. Y además la otra cosa, ¿cómo te bancás la reacción del mercado? Es decir, hoy el dólar está a 220, es decir, ¿tenés espaldas para poder decir eso? Porque, viste, en última instancia, uno en la vida mide la correlación de fuerzas. Ahora, Entonces, Gustavo, quería preguntarte, después de la visita del canciller Cafiero a los Estados Unidos, ¿hay alguna señal de algún tipo de apoyo político, digamos así, del gobierno de Biden, o todo se reduce al tema justamente fiscal? a ver, acá lo que vemos me parece que es ¿viste el lenguaje de la diplomacia en general y el de la diplomacia financiera en particular? Es como muy específico. Bueno, estamos negociando con la Argentina y queremos lo mejor, pero también necesitamos un programa económico robusto de parte del gobierno. Entonces vos decís, che, ¿con cuál me quedo? Claro. Con la de estamos, la buena voluntad. Una es, parece Bueno. zaraza, para tomar las palabras del ministro. Y lo otro es un programa que requiere ajuste monetario, fiscal, que parece que el gobierno, por eso quiero ir al punto con vos, parece que el gobierno no está dispuesto a conceder o a hacer. Mirá, esto es como todo también, ¿no? Porque desde que terminaron las elecciones hasta aquí, y en alguna oportunidad lo hemos conversado en esta propia mesa, el gobierno empezó a hacer muchas cosas que supuestamente no quería hacer o que no iba a hacer. ¿Ve? Por ejemplo, empezar a aumentar la tasa de devaluación del dólar oficial. No está al nivel de la inflación mensual todavía, pero ya se le acerca un poco más. De 1 está más cerca de 3. De alguna manera también anunció el famoso tema de las tarifas, aumentos, segmentado, etcétera, etcétera. También, digamos, estableció algunas líneas respecto a cómo va a manejar el gasto el año que viene, y cerró el año con 3% de déficit. Entonces te digo, para un gobierno de esta naturaleza, donde tiene peso particular el kirchnerismo, que de alguna manera hace doctrina del hecho de estar en la vereda de enfrente del Fondo Monetario Internacional, pero reconocer a la vez que hay que negociar, y vas a tener estas cosas, que por un lado vas a escuchar declaraciones muy altisonantes,
Y después, probablemente, en la mesa de negociación, los técnicos dicen, che, ayúdame a cerrar, tratemos dame 2 décimas menos, dame un poco más de oxígeno. Lo que me parece es que algún tipo de acuerdo tiene que haber, aunque sea uno mediocre, aunque sea un acuerdito, pero tiene que haber. Bueno, sumamos a Martín Rodríguez Yebra, porque si a la economía y a la política exterior, con contradicciones del gobierno, le faltaba algo, es la marcha prevista contra la Corte Suprema organizada por Luis Delía y algunos otros. Martín Rodríguez Yebra, desde la redacción de La Nación. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Martín. Buenas tardes, ¿cómo están ahí? Tu panorama, compleja la Argentina por este comienzo del 2022. Muy compleja, con muchas fechas concretas que se acercan en las que el gobierno va a tener que tomar decisiones. La primera te diría que es esta semana, ¿no? Es la decisión de si el viernes efectivamente el gobierno cumple o no con el primer pago del año al Fondo Monetario Internacional, que en términos de reservas no es tan complicado. O sea, puede el Banco Central cumplir con ese vencimiento, pero marca ya una decisión política, ¿no? De cómo sigue el gobierno en esa negociación. Y después tenés la semana que viene, que también tiene otro pago, que si paga el primero seguramente pagará el segundo, que es menor, de $300 millones. La semana que viene, como vos decías, arranca con la marcha contra la Corte Suprema, potenciada por el gobierno, pero sobre todo por el sector kirchnerista. Y después una semana en la que en política internacional el presidente va a tomar una serie de decisiones, una serie de gestos que no parecen indicar que van en el camino de conseguir el apoyo de Estados Unidos, que es el principal apoyo que necesita en el Fondo Monetario Internacional, en el directorio, el país que tiene poder de veto, ¿no? Que es este viaje que se va a iniciar en Rusia, que va a tener una escala en Moscú con una comida mano a mano entre el presidente y Vladimir Putin, en el momento en el que Vladimir Putin está en la mira de todo Occidente por sus acciones en Ucrania, y después un viaje a China para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno que Estados Unidos boicotea políticamente, ¿no? Claro. Martín, quería consultarte cuál es tu lectura de que figuras como el embajador Alfonsín en España, Cristina Camaño en la AFI y Justicia Legítima se hayan sumado a esta marcha contra la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué te dice institucionalmente esto? Bueno, institucionalmente tiene un punto de gravedad porque realmente está claro que es una marcha de presión contra el Poder Judicial, es una marcha que busca deslegitimar a uno de los poderes centrales de la República, pero políticamente te diría lo que está indicando es que hay un guiño del sector que sí lidera y que conduce el presidente, porque las figuras que vos nombraste tienen una vinculación con el presidente Alberto Fernández directamente, para darle volumen a esta marcha que convocó, que inició el sector más duro del kirchnerismo. Entonces hay una intención del gobierno todo de que esa marcha sea un éxito, probablemente desde el lado del presidente para hacer una concesión hacia el kirchnerismo desde lo retórico, desde el capital simbólico del que tanto se habla, en momentos en el que todavía tiene pendiente esa negociación con el fondo que lo va a llevar a tomar decisiones, si es que avanza en el acuerdo, que no le van a gustar al sector más ideologizado del Frente de Todos, ¿no? Creo que tanto la marcha como el viaje posterior juegan en ese territorio, ¿no? En el territorio de mimar al sector más duro que ve el acuerdo con el fondo como una concesión. Y bueno, y en ese sentido, ¿es posible que ya al haber declarado varias personas, entre ellos Leopoldo Moró, sobre el tema del default, es posible que un sector del gobierno busque el default o en todo caso no le quede otra y lo acepte y que eso también sea parte de esto simbólico y el discurso hacia adentro que quieren dar? Mira, yo creo que el presidente es consciente de que un default es el fin o casi el fin de sus posibilidades políticas como líder político, ¿no? Porque las consecuencias económicas de ese default pueden ser muy duras y difícilmente el presidente pueda salir airoso. Entonces hay que pensar en el boicot interno, hay que pensar que este Frente de Todos tiene miradas absolutamente opuestas sobre un plan de gobierno. Sin duda, porque eso es así, hay miradas absolutamente opuestas y también intereses políticos opuestos. Probablemente para Cristina Kirchner, o por lo menos para un sector de su grupo de apoyo,
la situación de un default y de una situación económica caótica este año y el que viene no sea tan terrible en comparación con lo que puede implicar acordar con el fondo y hacer los ajustes económicos que eso requiere. Y entonces puedan decir, ella puede estar más pensando, perdóname, ¿no? Para ir y volver, está más pensando en lo judicial, probablemente en su plan de impunidad, pienso, ¿no? Me pregunto, que en cuestiones que hacen a la economía argentina. Sí, y también que esté pensando en la sustentabilidad de su proyecto político y diga, bueno, perdido por perdido, porque haciendo un ajuste como el que pide el fondo, muy probablemente la economía sufra y el gobierno o el Frente de Todos no pueda ganar en el 23. Bueno, si igual vamos a perder, perdamos con la nuestra, recuperemos ese capital simbólico, mantengamos la idea de que son los grandes capitales, Estados Unidos, el Fondo Monetario, Macri, los que nos llevaron a la crisis. Y por lo menos, aún perdiendo, rescatamos esa parte del capital político para en el futuro seguir discutiendo, ¿no? Y seguir involucrado. Respecto del tema del fondo, uno está obligado a hacerse la pregunta, es decir, yo creo que en el Ministerio de Economía por lo menos debe estar la voluntad de llegar a un acuerdo, porque si no decís por qué pagaste durante 2 años, ¿no? Pero pagaste 5.000, 6.000 millones y faltando 3 minutos para que termine el partido, te levantas de la mesa y cerrás. Si para eso hubieses declarado, digamos, el no pago al comienzo de la gestión o en el contexto de la pandemia, donde hasta podías tener algún tipo de justificación adicional, de que no ibas a utilizar el dinero que era necesario para la salud, para pagar los compromisos internacionales, y hubieses tenido otra capacidad. Yo creo que el plan del ministro Guzmán, que era primero negociar con los bonistas y después negociar con el fondo, demostró que tuvo errores de cálculo, porque no logró ni que los bonos tuviesen o conservaran el valor de mercado, digamos, y tampoco le dio el envión o la fortaleza para cerrar luego más rápido con el fondo. Ahora, es lo que tenés, es lo que sucede ahora. Y yo insisto en lo mismo, cuando hay un país, en este caso la Argentina, nosotros, muy pequeño, que negocia con alguien muy poderoso, el problema es que vos tendés a pagar por tus propios errores y por los errores del poderoso. Lamentablemente es así. No cabe duda que el Fondo Monetario Internacional en el 2018 dio un préstamo que no podía dar porque violentó todas las normativas internas del propio organismo. Está bien, pero eso es un dato de la realidad que vos tenés que tomar ya no para hacer una suerte de descripción del problema, sino como un insumo dentro de una negociación que tenés que hacer sí o sí, no solo para ganar tiempo, sino también para darle previsibilidad, porque algo que se repite mucho, yo creo que hay que hacerlo carne, es el hecho de que aún el acuerdo, o aunque viniese el fondo y te dijera, bueno, mira, olvídate de los 40.000 millones, Argentina tiene que resolver algunas cuestiones igual, independientemente de sus compromisos con el fondo, tenés que tomar decisiones respecto de tu política energética y revisar lo que vos invertís, tanto en pesos como en dólares, con la escasez de estos últimos, a lo largo de todo el 2022. Tenés que revisar qué haces con los excedentes de pesos que te presionan sobre el índice de precio. Entonces, por supuesto que encarar todo eso con un acuerdo con el fondo es más razonable, pero si jugáramos con la fantasía de que desaparece o que el fondo dice, miren, cambiamos, le perdonamos todo, esos problemas no desaparecerían, los debieras encarar igual. Entonces creo que hay que encarar el asunto en esos términos. Ahora, Gustavo, para encarar esos temas, y yo coincido con vos, es necesario que haya algún tipo de acuerdo en el interior del gobierno, entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Sí, bueno. Y este es el otro gran tema que tenemos. Bueno, es que yo coincido con lo que vos decís, Clara, en este aspecto. Imagínate los negociadores en este momento, básicamente del Ministerio de Economía. Van al fondo, a lo mejor llegan a arrimar algún tipo de posición, tienen que volver. Y si cuando vuelven, la mitad de la coalición le dice, che, avanzaste, está bueno eso que arreglaste. Y otra vez dice, no, eso es poco. Martín. Otra vez volver, digamos. Es un lío, ¿no? Está claro, es muy simple. Lo que le pide el fondo y lo que le pidió antes de Estados Unidos es un plan sólido y creíble, esas palabras que vamos viendo repetidas día tras día. Y eso es, señores, díganme dónde están parados, qué es lo que quieren hacer. O sea, lo que está clamando la dirigencia del fondo y también de los Estados Unidos, los que están involucrados en esta negociación, es díganos
¿quiénes son ustedes? Claro. ¿No? ¿A quién escuchamos? Bueno, y eso es lo que está faltando. El gobierno no está pudiendo poner por escrito algo que involucre a toda la gestión. Y ese es el principal problema que hoy tiene la Argentina en la negociación con el Fondo Monetario. Es un gobierno que asumió en el medio de una crisis económica, que tenía una responsabilidad de resolver una serie de problemas, independientemente de quién es el culpable de esa situación, y se pasó más de 2 años sin tomar esas decisiones, postergando las decisiones incómodas. Se estira la agonía. No tiene más tiempo. Se estira la agonía, contradicciones en todos los sentidos del gobierno en este comienzo de año. Martín, clarísimo y muchas gracias por el contacto. Un abrazo. Les mando un abrazo. Chao.